Amigos, dear friends, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen de globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation Spanish-English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. This is something for you, especially Lin Mei Yan, so you can follow me in Spanish, okay? Okay. Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online. Desde ya, el agradecimiento a nuestra audiencia que sigue con interés nuestras actividades online y que ha hecho posible el posicionamiento de la Fundación como un espacio destacado para la conversación sobre asuntos estratégicos de la agenda de relaciones económicas internacionales y asuntos relacionados en nuestro país, muy especial en relación con el countries, especially in Asia-Pacífico. relation to Hoy nos Asia centraremos en Pacific. los avances en So now ciberseguridad, we're going to un focus aspecto muy relevante que enfrentamos como país y que crece a pasos agigantados a medida que nuestra economía se desarrolla, integra, complejiza e incorpora elementos tecnológicos propios de esta era acelerada de cambios en la que nos encontramos. Hemos querido entrar a nuestra situación nacional en este ámbito a la luz de los avances y casos más destacados en el Asia-Pacífico, una región estratégica para la proyección global de nuestra nación. Solo a modo de introducción, quiero destacar el importante paso que hemos dado hace poco en Chile, a partir de la reciente puesta en marcha de la Ley Marco sobre seguridad, ciberseguridad e infraestructura crítica de la critical información, information iniciativa que infrastructure, formó parte an de la initiative agenda priorizada de seguridad del gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric. Con este marco legal inédito se creó la Ley de Ciberseguridad que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANSI, organismo rector de la ciberseguridad encargado de regular, fiscalizar y sancionar a todos los organismos públicos y privados que presten servicios esenciales, tales como aquellos para garantizar la salud, la seguridad, el suministro de energía, agua, combustible, sanitarias, de transporte, bancarios o financieros, entre algunos otros. Es evidente que los avances en ciberseguridad son cruciales también para ir consolidando una economía más segura y que promueva a la vez el emprendimiento digital, un aspecto clave que se desarrolla a la luz de la creciente importancia de la economía digital. Este aspecto luminoso y virtuoso también presenta riesgos, mismos que van de la mano con una mayor sofisticación en los delitos digitales y ciberataques, en general, en las cadenas de suministro, infraestructura pública e instituciones. En tiempos de desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, también, ¿qué duda cabe de la necesidad de avanzar en el frente de la seguridad digital? Todo esto, salta a la vista, reviste la mayor importancia en países como el nuestro, plenamente integrado en términos financieros sobre bases y plataformas digitales. Por todas estas razones y muchas más que comentaremos hoy, es que hemos reunido un panel de lujo que paso a presentar. Voy a partir por Lin Mean, que es la directora de gobernanza de datos de Access Partnership y al mismo tiempo es la directora emérita de la Asociación Asiática de Computación en la Nube, ACA. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de políticas tecnológicas, como políticas de gobernanza de datos, economía digital, tecnologías emergentes y ciberseguridad. Ha trabajado con muchas organizaciones globales, regionales y locales, como APEC, ASEAN, PEC, la Interpol, el Consejo de Europa, el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme y la Asia Internet Coalition, entre otras. MEAN también ha participado en el desarrollo del plan maestro de TIC de ASEAN. Ha sido nombrado miembro del panel de apelación de protección de datos de Singapur entre el 2019 y el 2023 y forma parte de varios grupos de trabajo de agencias internacionales como el Comité Asesor del Sector Privado de Infraestructura de Datos y Nube del Grupo del Banco Mundial, el Grupo de Trabajo Digital de la ASEAN del Foro Económico Mundial, el Equipo de Datos y Jurisdicción de Internet y Jurisdiction Policy Network. Ahora presento a Romina Torres, quien es doctora en Ingeniería en Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile y magíster de la misma universidad. Su especialización es la ingeniería de software para el desarrollo y despliegue responsable de sistemas inteligentes. Actualmente es la investigadora responsable del proyecto A Need for the Seed, marco de trabajo para detectar, monitorear y analizar la evolución de ataques multietapa durante tiempo de ejecución. Antes de incorporarse como profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, se desempeñó como directora del Magíster en Ciencias de la Computación y el de Magíster en Gestión TI y Telecomunicaciones de la Universidad Andrés Bello.
Ha recibido diversos reconocimientos y becas, entre los que destaca la selección por parte de CONICYT para el primer programa de pasantías de tecnología en Silicon Valley en el 2002 y el reconocimiento por parte del Senado de Chile por su labor como integrante del Instituto Nacional de Ciberseguridad en el Recognition by the 2019. Senate for work El as a member of the reconocimiento por las National mujeres Institute en of ciberseguridad Cybersecurity por parte de la 2019. Alianza Chilena de Ciberseguridad en el 2021 y el ser miembro del Programa Internacional de Inteligencia Artificial Responsable, respaldado por el Departamento de Estados Unidos y el Centro Geotecnología del Consejo Atlántico en el 2022. Y finalmente, Carla Camila Carrera es la asesora de contenidos del gabinete de la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile. Con anterioridad se desempeñó como analista del Banco Integrado de Programas Sociales y Data Social de la Subsecretaría de Evaluación Social y como ingeniera de proyectos en innovación tecnológica en el gabinete de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile. Está certificada en la Escuela de Mujeres Líderes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Comunidad Mujer y trabajó como monitora del proyecto Mujer e Ingeniería, Sembrando Experiencias del programa Explora de CONICYT en el 2018. También se ha desempeñado como divulgadora científica de Comunidad Ingenio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y ha dictado charlas sobre transdisciplinariedad para el programa Explora de CONICYT. Bueno, habiendo presentado a nuestro panel de lujo de hoy día, le voy a ceder la palabra a la primera de nuestras invitadas, que es Lim Mean, a quienes después seguirán Carla y Romina. Y desde ya invito a nuestra audiencia a que hagan sus preguntas y comentarios en cualquier momento de la actividad, ya sea en el icono de Q&A, que está en la parte de abajo de sus pantallas, o en el mismo chat. Y quiero agradecerles también a la audiencia y contarles que hoy día tenemos gente no solamente de distintas regiones de Chile, desde el sur de Chile, el norte de Chile, sino que también de distintos países, desde Estados Unidos, Japón, sí, la Universidad de Fukuyama, Canadá, etcétera. Así que hay mucho interés por este tema y estamos muy contentos de tenerlo. Así que, Lin Mei-An, you have the floor, please. You may present your paper. Thank you very much for having me here. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Voy a hablar un poquito más lento para la interpretación al español. Mi nombre es Mei-An, soy directora de gobernanza de datos de Access Partnership y tengo algunas diapos que le puedo mostrar. ¿Quiere que comparta las diapos o ustedes comparten las If you diapos? want to share them, that will be fine. Otherwise, we can do as well. Okay, then I will just share the slides here. Muy bien, entonces voy a compartir las diapos. Genial. Not sure whether I'm doing it the correct way. Share. So sorry, we should have done this prior to it. Disculpa, debimos haber probado esto antes. Share this one. Voy a compartir esta pantalla. Today I'm going to be speaking to you Así a que little bit hoy voy a hablar about un poco más cybersecurity acerca de la policy. ciberseguridad. Lynn, but Disculpa por the screen, interrumpir, pero you have to, la It's pantalla, full bueno, screen. yeah, you es, have to set up the screen because tiene que here configurar la it's pantalla porque duplicated. aparece duplicado en modo presentador. Does this work? Yeah, perfect. Thank you. Bien, esto es perfecto. Thank Genial, you. gracias. Ok, So I'm going to gracias. share some Ok, information with voy a you on compartir información cybersecurity con policy ustedes acerca de development in políticas Asia y desarrollo Pacific, políticas en particularly Asia within Pacífica, APAC en economies. particular dentro de las Thank you very much economías for APEC. having me Muchas today. gracias por la invitación. Some of the lessons that we have learned over Algunas the de las last few acciones years aprendidas a on través de los cybersecurity últimos policy años are en that, políticas de number one, ciberseguridad son, that the número uno, cybersecurity landscape que has el required panorama de us to ciberseguridad have different demanda approaches tener towards distintos cybersecurity. enfoques. Some countries will have a Algunos whole of países country van a tener un approach towards enfoque de todo el cybersecurity. país de lo que Some es other ciberseguridad. economies will have Algunas state otras level economías approaches. van a A tener lot of them un will have enfoque a nivel dual estatal. approaches. So Muchos there van a are tener two un different enfoque types of dual. approaches. Así que hay The distintos second enfoques. observation is La that segunda observación most of the time we are es que la talking mayor about parte del best tiempo practices, estamos hablando and de best mejores practices prácticas for y las cybersecurity mejores are prácticas para la globally relevant ciberseguridad standards. son This is estándares really helpful because globalmente it helps us relevantes. make sure Esto that es muy importante policies are porque nos ayuda interoperable with a other dictar economies. que las políticas The sean third observation interoperables con is otras that economías. La tercera policy needs to be observación es que flexible, la política tiene que nimble, ser and flexible, responsive. ágil
y responsiva. Espero que ninguno de ustedes estuvieran en el aeropuerto el último fin de semana porque el tema y problema de CrowdStrike. Tenemos que tener un buen enfoque hacia la ciberseguridad que nos permita estar a tiempo con nuestros documentos y sistemas computacionales, pero a la vez que tenga la capacidad de ser ágil y responsivos para evitar situaciones como el fin de semana pasado. Con esto, tenemos que asegurar de que cualquier enfoque de ciberseguridad robusto aborde 5 funciones críticas: identificar el riesgo, proteger contra el riesgo, detectar el riesgo, responder ante el riesgo y recuperarse desde el riesgo. Hasta el momento vemos una variedad de estándares y enfoques de ciberseguridad en las economías APEC. A la izquierda están las normas relevantes a nivel global, ciberseguridad. La parte del medio muestra los estándares de ciberseguridad domésticos que hacen referencia a normas globales, y a la derecha tenemos el menos deseable, que son las normas domésticas sin considerar los estándares globales. Algunas de las tendencias observadas, y esto es un documento que se produjo el año 2020 acerca de las normas y enfoques en mejorar la ciberseguridad, hay muchas economías que surgen y dicen, tenemos que tener localización de datos. Y muchos países dicen, queremos tener normas de ciberseguridad nacionales. Y otros que dicen, no queremos que proveedores de contenido estén en el país. También hemos visto reglas de privacidad fragmentadas y una falta de requerimientos de daño a través del data breach. Y esto fue del 2020. Ahora incluyó actualizaciones del 2024. Una actualización es que algunos mercados están actualizando sus leyes de ciberseguridad ante nuevas amenazas. En muchos casos hay guerras. Y esto significa que las discusiones de ciberseguridad están traslapando con el tema de seguridad nacional. Siempre ha sido así, pero ahora se está acelerando. Eso es número uno. Número dos, algunos mercados se han enfrentado a, digamos, intrusiones de ciberseguridad de muy alto perfil. El último fin de semana fue un buen ejemplo, pero les puedo compartir la experiencia de Indonesia. En Indonesia, el Centro Nacional de Datos fue infiltrado y un gran político del Ministerio de Indonesia tuvo que resignar porque desafortunadamente esos datos fueron datos sensibles y de ciudadanos. Esa es la segunda actualización. Tercera actualización. Algunos mercados están actualizando los requerimientos de seguridad de datos, agregando también nuevos aspectos de cibercrimen y ciberseguridad en línea. Por ejemplo, Australia y Singapur crearon leyes de seguridad en línea. ¿Se considera como ciberseguridad? En mi opinión, sí, porque hay requerimientos para proteger niños, por ejemplo. Es algo bueno, pero vamos a poder crear una buena norma, un buen estándar para interoperar. Esa es la pregunta. Y finalmente, un webinar no va a estar completo sin mencionar inteligencia artificial, así que lo vamos a mencionar también. Incluir la IA como un nuevo vector o acelerador de ataques. La siguiente diapo son de los documentos que les presenté. Es el informe, es una actualización de dónde las economías APEC están en su enfoque de ciberseguridad y las actualizaciones desde 2020. Australia tiene una ley de ciberseguridad y 2 nuevos estándares es de industria, y también propusieron una ley de infraestructura crítica después de publicar el informe. Brunei no ha avanzado mucho, tienen una ley propuesta, y Canadá tiene una ley de estrategia de ciberseguridad. Chile creo que empezó a implementar la ley de FinTech, que va a dar mayores protecciones
para las transacciones y comunicaciones en línea. Y por supuesto, está la ley de ciberseguridad y información crítica e infraestructura crítica. Por favor, me corrigen si estoy equivocada. Ya. Y para China hay muchas actualizaciones también. La gestión de incidentes de ciberseguridad, protección de menores, revisiones de seguridad de infraestructura crítica. En Indonesia, mencionamos recién que el centro de datos fue infiltrado por el grupo de hackers Brain Cipher, así que tenemos que obtener mayores protecciones ahí. En Japón, esta ley evolucionó. Japón, de hecho, incluyó en mayo de 2023 una nueva regulación para ciberseguridad de dispositivos médicos. Ya no se trata de un país o un estado, de pronto es un sector que dice ciberseguridad de dispositivos médicos. También actualizaron las guías de ciberseguridad. Malasia tiene una nueva ley de ciberseguridad este año. En Nueva Zelanda, ahora lo pueden leer, es un borrador de exposición de códigos de procesamiento biométricos. Esto expone muchos tipos de información personal. En Papúa Nueva Guinea dieron su estrategia de seguridad. En Filipinas se creó un plan nuevo de ciberseguridad. Corea del Sur divulgó una nueva estrategia de ciberseguridad con un enfoque en torno a Corea del Norte. Recuerden que hablamos de guerras y la amenaza de guerra que se ha vuelto muy fuerte. Este es un solo ejemplo de cómo las estrategias nacionales de ciberseguridad han cambiado. En Singapur, la ley de enmienda de ciberseguridad tomó efecto y también hay un nuevo plan maestro de tecnología operacional. En Taipei existe la ley de gestión de ciberseguridad actualizada, que va a ser actualizada este año o el próximo. Esta es la última diapo antes de darle la palabra de vuelta a Loreto. En Tailandia, la preparación de ley de datos personales tiene un nuevo requerimiento de cómo se borra, destruye y identifica datos personales. Estados Unidos tiene un nuevo plan de implementación de ciberseguridad que es bastante reciente, desde mayo, y en abril el NCCIP liberó el marco, y en Vietnam se está redactando una ley de sanciones por incumplimiento de ciberseguridad. Como pueden ver, hay una gran cantidad de desarrollos de ciberseguridad en APEC y Asia Pacífico. Espero que sea de ayuda. Muchas gracias. Loreto, estás muteada. Sorry, I was muted. Thank you very much, Lim, for this very Muchas gracias, Lim, update of what's going por la on in terms actualización of muy cybersecurity in the interesante de region. lo que está sucediendo en la I'm gonna switch región to APEC Spanish de just to ciberseguridad. explain Voy a cambiar a to español the para audience. explicar al Uno público. de los principales logros que ha tenido APEC, ya que no es un proceso vinculante entre las economías miembros, es que justamente se logran elaborar, proponer, compartir estándares y se avanza en temas de regulación. Y este tipo de informes, como el de LIM, colabora muchísimo para obtener una idea de lo que está sucediendo en otras economías y sobre todo algunas que avanzan más rápido que otras. Todo lo que tiene que ver en Singapur en este tema, por supuesto que están muy a la punta y para nosotros es muy interesante conocer lo que se está haciendo. Así que muchas gracias. Vamos a volver con Lim para hacerle algunas preguntas. Acuérdense que ustedes también pueden hacerlas en el chat o en el Q&A. Y ahora vamos a pasar Perdón, se me fue al otro lado, al tiro. Vamos a pasar inmediatamente cuál era el orden. A Carla. Carla, por favor, tienes la palabra para contarnos lo que está haciendo el gobierno de Chile en el caso de los temas de ciberseguridad. Ahí está perfecto, muchas gracias. Súper, muchas gracias, Loreto. ¿Se ve bien la pantalla? Súper. Gracias Perfecto. también a la Fundación Chilena del Pacífico por organizar este evento. Creo que
es súper constructivo cómo se pueden ir compartiendo estas perspectivas, lo que mencionaba Lim, también saludar a Romina, que hemos trabajado juntas, también nos hemos encontrado en estos temas de ciberseguridad. Les voy a contar un poco cómo tomamos la ciberseguridad desde nuestro sector, que es la ciencia, desde el Ministerio de Ciencia. Nosotros realizamos un estudio desde el Ministerio que es la caracterización de las capacidades de I+D en ciberseguridad en Chile. Entonces les voy a contar un poco sobre este informe, los resultados que tenemos y cómo vamos en las I+D en nuestro país con respecto a ciberseguridad. Pero no puedo hablarles de esto si es que no les hablo antes el marco general, como cómo nos encontramos con nuestra institucionalidad en el país con respecto a la ciberseguridad. Esto no es algo que partió recién, sino que desde el 2015 se ha trabajado bastante en la ciberseguridad. El 2015, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se estableció el primer comité interministerial de ciberseguridad. Entonces, desde este momento es que la ciberseguridad empieza a tener un rol protagónico. ¿Y por qué fue muy importante? Porque se estableció desde un comienzo la participación de muchos ministerios. Participaron, si no me equivoco en la cifra, 10 ministerios, que eso hace que tenga un gran marco la ciberseguridad. Entonces, desde los cimientos de la institucionalidad hasta ahora, es que han participado varios sectores. ¿Qué ocurrió con esto? El diagnóstico que se hizo en este comité es que necesitábamos institucionalidad para el país. Y de ahí se elaboró la primera política nacional de ciberseguridad que regía y normaba desde el 2017 al 2022. ¿Y en qué es lo que estamos hoy? Tenemos una segunda política nacional de ciberseguridad que se aprobó en diciembre y nos rige hasta el 2028. Y además tenemos la ley marco de ciberseguridad que comentaba Loreto en un principio, viene a crear la agencia y a hacer un montón de cosas tomando medidas sobre la ciberseguridad. ¿Por qué pongo esta línea del tiempo? Y creo que es importante mostrarla porque la ciberseguridad en Chile no ha sido un tema solo de un gobierno, sino que ha sido transversal y se han logrado muchos acuerdos dentro de las políticas y los temas de ciberseguridad. De hecho, la ley marco de ciberseguridad fue aprobada en las dos cámaras con unanimidad. Todo el mundo votó a favor, no hubieron abstenciones, todos participaron y eso marca un gran hito y nos puede dar una señal política muy fuerte de que la ciberseguridad no es un compromiso de un sector u otro, sino que son políticas de Estado. Y eso es el desafío para el país y también lo hemos tomado así en este gobierno. De hecho, la ley marco de ciberseguridad, que creo que vale mucho la pena mencionarlo, comenzó en el gobierno de el expresidente Sebastián Piñera y se aprobó ahora con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Contarles un poco de la Política Nacional de Ciberseguridad en nuestro país, qué es lo que trae. Tiene objetivos generales y objetivos transversales. En objetivos centrales tenemos la generación de una cultura de ciberseguridad, que me quiero detener un poquito acá porque es lo que está más cerca de mi sector, que es de la The one ciencia. closest to my sector, Viene a diseñar e implementar un plan de concientización nacional sobre ciberseguridad, generar y financiar investigación y desarrollo en ciberseguridad, que eso es lo que nos dedicamos en el Ministerio de Ciencia, y generar e implementar un plan matriz de introducción y mejorar la educación en higiene digital y ciberseguridad, que eso también nos corresponde a nosotros desde el Ministerio de Ciencia, elaborar y generar planes para lograr lo de la Política Nacional de Ciberseguridad. El Ministerio de Ciencias también asumió compromisos con respecto al plan de ciberseguridad y mencionar brevemente los objetivos transversales que también nos da el enfoque de esta política, porque cuando hablamos de una política de ciberseguridad, no tenemos que pensar que estamos protegiendo la tecnología o que queremos proteger máquinas, sino lo que nosotros queremos proteger es a las personas, porque son las personas las que utilizan las tecnologías. Y de ahí viene la ciberseguridad. La ciberseguridad tiene que tener un foco en las personas. Por eso
la protección al adulto mayor, la protección al medio ambiente, la paridad de género y la protección de la infancia. Aquí, como les contaba, está la Ley Marco de Ciberseguridad, que fue publicada en el Diario Oficial el lunes 8 de abril. Esto es muy reciente, entonces está ocurriendo todo lo que les estoy contando. Y la Ley Marco de Ciberseguridad tiene hartas capacidades. Crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, también tiene un consejo que tiene representantes de la sociedad civil, de la academia y también del Estado. Hace los nexos entre el CECIL y la agencia, mandata, crea infraestructura. Es una ley marco bastante avanzada y está en elaboración el reglamento. Entonces, a partir de abril, desde su publicación, es que la agencia se tiene que crear el reglamento para que esto se ponga en marcha. También no puedo dejar de mencionar los esfuerzos que ha hecho el Senado con respecto a ciberseguridad en nuestro país. En la mesa de la Comisión de Desafíos del Futuro de Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, también se ha trabajado harto en ciberseguridad. Y aquí les voy a contar sobre este informe que les mencionaba al principio, que nos viene a decir cuáles son nuestras capacidades y el estado actual de las I+D en ciberseguridad. Entonces, ¿qué hemos hecho en materia de investigación con respecto a la ciberseguridad en los últimos años? Les voy a mostrar acá las áreas prioritarias que se han trabajado en nuestro país y que se establecieron también mediante todo la generación de este estudio, que fueron descubrimientos, y con un panel de expertos dentro del ministerio, en el marco de los compromisos también de la política de ciberseguridad, es que se identificaron estas 4 áreas prioritarias de desarrollo. La primera área es de criptografía postcuántica. La segunda es la priorización en el desarrollo de sistemas seguros prioritization. ciberfísicos, que es el desarrollo de CPC. La tercera área es la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial? Es cómo se relacionan los sistemas de ciberseguridad con la inteligencia artificial ante los ataques. Y una cuarta área de priorización, que es muy importante, es la educación. Cómo concientizamos a la ciudadanía con respecto a la ciberseguridad, qué hacer ante eventos, ataques de ciberseguridad y todo lo que enmarca la política también, que tiene un enfoque muy ciudadano. Aquí voy en algo un poco más técnico, es cómo estamos publicando en nuestro país con respecto a los temas de ciberseguridad. Podemos ver que está muy parecido lo que son las conferencias y los artículos, los tipos de publicaciones que generamos en nuestro país. Y acá en el gráfico a la derecha podemos ver las áreas en donde se desarrolla más investigación en nuestro país con respecto a la ciberseguridad. Esto en los últimos 10 años. Podemos ver cómo la criptografía es la que se toma como la palestra con los estudios respecto a la ciberseguridad. También vemos la seguridad de almacenamiento y también vemos que la seguridad del almacenamiento está bastante baja, y esto lo podríamos explicar que no se publique mucho con respecto a esto porque se puede estar vinculado a la creación de patentes. Entonces se espera un tiempo para hacer la publicación previa desde el mundo académico. Aquí vemos la evolución de las diferentes áreas que se estudian o que son las más estudiadas en nuestro país durante periodos de tiempo que suman los últimos 10 años. Y algo muy importante que es un enfoque que estamos dando en el ministerio es fortalecer la participación de las mujeres en el área de las STEM. Y aquí tenemos, como estamos hablando de la ciberseguridad, dentro de las publicaciones, si nosotros hacemos un promedio en los últimos 10 años, solo tenemos un 11% de participación femenina, de mujeres que estudian ciberseguridad. Entonces identificamos una brecha en donde tenemos que tomar medidas para poder superarla. ¿Cuáles son nuestros desafíos con respecto a la ciberseguridad?
en este estudio que les mostré, que lo pueden descargar, se los puedo compartir también, donde se detallan las áreas de especialización en ciberseguridad, donde se detallan estas 4 áreas prioritarias que se identificaron desde este estudio y para el ministerio que tenemos que fortalecer. Uno de los grandes desafíos es establecer una institución que fortalezca y pueda hacer redes entre los investigadores y las diferentes instituciones que generan ciberseguridad. En el momento actual, en el ministerio estamos desarrollando un estudio para evaluar cuáles serían de los instrumentos con los que contamos, cuál sería el apropiado para alojar a la ciberseguridad. Esto podría ser un núcleo, podría ser un instituto. Tenemos que hacer un estudio para poder darle fortaleza a esto y generar las redes entre la academia, la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de ciberseguridad. Gracias, Loreto. Gracias a ti, Carla, por contarnos cómo se fue gestando esta política nacional de ciberseguridad y muy interesante también saber esta perspectiva de Estado que tiene este tema y cómo se aprobó además tan fácilmente en nuestro Congreso, lo cual yo creo que es una de las excepciones y revela más que nada la importancia que le asigna nuestro país a este tema. Así que muchas gracias. Vamos a volver con preguntas para ti después para saber un poco más de cómo ha sido la colaboración público-privada, en fin, distintos aspectos de lo cual ya algo nos ha mencionado, pero para entender un poco más. Ahora le vamos a dar la palabra a Romina. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Romina, ¿puedes compartir tu presentación si es que quieres, por favor? Súper, se ve perfecto. Súper, muchas gracias. Gracias por la invitación y el espacio, ¿cierto?, para poder conversar acerca de estos temas que son sumamente relevantes para nuestro país. Bueno, mi nombre es Romina Torres, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad Adolfo Ibáñez y bueno, también colaboro con distintas asociaciones y bueno, con CENIA, que es el Centro Nacional de IA, soy también la secretaria de Mujeres en IA en Chile y también pertenezco, por supuesto, a la Asociación de Mujeres de Ciberseguridad de Chile. En particular, ¿cierto? También ahí un poco complementando lo que comentaba también Carla, desde la mirada, desde cómo hemos ido avanzando y cuáles son los desafíos que tenemos en Chile, nosotros tenemos una mirada, digamos, bastante positiva porque vemos una historia que en el tiempo ha sido más o menos constante, desde una estrategia nacional de seguridad cibernética que incluso tiene años hacia atrás que también mostró anteriormente Carla. Uno de los temas que yo creo que ha sido sumamente relevante fue justamente la ley 21.113 que declaraba el mes de octubre como mes de la ciberseguridad, que ahí, bueno, mucho del aporte ahí fue por parte del senador Kenneth Pugh y que de hecho ese año nosotros tuvimos el honor de poder ejecutar los ejercicios de ciberseguridad en conjunto con la PDI y en ese momento, bueno, yo estaba en otra universidad y en esa universidad pudimos hacer esos ejercicios a nivel nacional, los primeros, ¿no? Luego de eso, ¿cierto? Hemos visto distintos aspectos, se ha ido fortaleciendo el CECIR de gobierno, hemos tenido políticas nacionales de ciberdefensa, la ley de protección de datos también fue modificada, también desde los sectores hemos visto la norma técnica del coordinador eléctrico que también establece muchos de los controles que se deben cumplir y usualmente hemos sido evaluados por distintos instrumentos y en particular uno de los instrumentos más importantes para nosotros, sobre todo en mi caso la participación también de esta mesa que tenía el Senado y que yo era la chair de la submesa de investigación avanzada en ciberseguridad, utilizamos el modelo de Oxford, ¿cierto? Que es un modelo de madurez de las capacidades que tiene el país con respecto a ciberseguridad y por lo tanto nos interesan mucho los resultados que aparecen con respecto a ello porque en cierta forma nos establece la hoja de ruta que debemos seguir como país para poder seguir aumentando nuestras capacidades. Y bueno, y en este informe, ¿cierto? Que está por supuesto disponible ahí y que muestra incluso una comparación de los distintos países de acá de la región, se mostraban distintos aspectos. No era la primera vez que habíamos sido evaluados, por supuesto, y habíamos sido evaluados también en el 2016 justamente por el mismo modelo. Y vemos, por ejemplo, que en las distintas, digamos, dimensiones que tiene justamente el modelo de capacidades
de madurez de capacidades de ciberseguridad, vemos que en algunos aspectos aumentamos. Por ejemplo, en temas de Estrategia Nacional de Ciberseguridad, vemos que vamos aumentando el desarrollo de la estrategia. En su momento teníamos una política activa desde el 2017, ¿cierto? Y ahora está actualizada, así que esperamos que después tengamos aún mejor evaluación en esos puntos. Vemos también en cuanto a respuestas a incidentes, sabemos que tenemos un CSIRT y por lo tanto ha ido aumentando. Por ejemplo, en protección de infraestructura crítica al 2020 no se ve aumento, pero sí esperamos que ahora sí tengamos aumento, sobre todo porque tenemos una ley que está, bueno, recientemente, pero que esperamos que tengamos evidencias prontamente para poder salir mejor evaluados y en realidad, más que salir mejor evaluados, tener mejores capacidades como país, ¿no? Otro de los aspectos de defensa cibernética, justamente por la política de ciberdefensa, y así, una serie de puntos, ¿cierto? Si pasamos ahora, por ejemplo, a ver el tema de cultura cibernética y sociedad, vemos que, por ejemplo, aspectos como la confianza y seguridad en el Internet del usuario, por parte del usuario, aumentó, lo cual es positivo, ¿cierto? Porque significa que las acciones que se están realizando están resultando o generando resultados positivos. Tenemos mecanismos de denuncia, por ejemplo, donde ahí se ve que el 2016 se ve nula, digamos, el índice y vemos un avance considerable para la evaluación del año 2020. Y así, por ejemplo, en el otro, que es la dimensión 3, que es una de las dimensiones más importantes, por lo menos para mí, que estoy ahora, ¿cierto?, en el área de la academia y de la formación, vemos también que se tuvieron ciertos aumentos, ¿ya? Uno de los aspectos muy relevantes, ¿cierto?, es que el modelo de Oxford fue actualizado, como bien ustedes deben saber, y que ahora tenemos el nuevo factor, que es el D3.4, que justamente habla acerca de la investigación y de la innovación que hacemos como país en ciberseguridad, y donde obviamente nunca hemos sido evaluados y esperamos ser evaluados, sobre todo con los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Ciencia en conjunto con otros ministerios para poder visibilizar el trabajo que están haciendo los distintos investigadores y los distintos centros que también hacen innovación en Chile. Por ejemplo, en otros aspectos vemos marcos legales y regulatorios que también ha ido al aumento. Ahí vemos, por ejemplo, una flechita en naranjo porque, claro, hemos ido mejorando legislación sobre protección de datos, pero todavía hay proyectos que están pendientes o actualizaciones de estos proyectos que son extremadamente relevantes que prontamente salgan a la luz y que están avanzando. De hecho, ayer hubieron noticias positivas con respecto a eso. Y en estándares también vemos que en varios de los puntos hemos ido aumentando y uno de los puntos muy, pero muy importante es que usualmente lo que debemos seguir trabajando, y por lo menos, o quizás tengo un sesgo en ese sentido porque soy del área, ¿cierto? Son en los estándares de desarrollo de software y todo lo que tiene que ver con desarrollo de software seguro, pero por defecto, privado por defecto. En el sentido de que no es solamente un tema de ir parchando, sino que cuando vayamos creando los sistemas que van a estar operando en cualquier organización, ya sean con distintos estándares creados, diseñados, mantenidos, ¿cierto? Y operados con estándares que aseguren que la seguridad y la privacidad es un tema por defecto, ¿ya? Así como otros temas en particular. Entonces, en particular, ¿cierto? Hemos ido aumentando, hemos tenido bastantes avances en ciberseguridad en Chile, tal como mencionaba también Carla. Vemos ahí, por ejemplo, con respecto a otros países, ¿cierto? También de la región, que por ejemplo en la parte de equipos de respuesta a incidentes estamos quizás un poquito más débil porque solamente tenemos un CSIR de gobierno, pero obviamente la ley reciente también, bueno, que demanda justamente esta agencia y bueno, y mantener el CSIR de gobierno y ojalá tener CSIR sectoriales, esperamos que eso nos permita también aumentar. Y así vemos distintos aspectos en los que hemos ido aumentando. Ya estamos adscrito al convenio de Budapest, hay colaboración internacional, tenemos una oferta educativa mucho más rica y tenemos en pie, digamos, y en avance un plan de protección de la infraestructura crítica, sobre todo pensando que ya se está anunciando justamente la ley. Todavía hay desafíos, por supuesto, por lo menos a ese momento, al 2020, todavía hay temas de protección de datos personales, la respuesta de los incidentes cibernéticos sectoriales que no tenemos y necesidad siempre de mejorar la capacitación y concientización. Va a seguir siendo siempre una prioridad. Así que en general
eso se ha ido abordando. Hay un documento bastante interesante, ¿cierto? También generado por el Senado, que se llama Chile Digital 2035, sobre todo en respuesta al aumento significativo de ataques que están en ese año. Una serie, digamos, de iniciativas también de parte del mundo privado, por ejemplo, la hoja de ruta de ciberseguridad que se creó en conjunto con Microsoft y la Católica, Universidad Católica, pero además en conjunto con un llamado al mundo privado, público, a la sociedad y a la academia. Luego de eso, ¿cierto? También se crearon estas mesas con distintos ámbitos y muy enfocado en cuáles son las dimensiones que tiene justamente el modelo de Oxford, porque finalmente nos interesa aumentar nuestras capacidades y que eso sea medible, y por eso necesitamos ese modelo, tal como dicen los distintos documentos que están acá, que son los que nosotros estamos utilizando. Entonces vemos un avance en general, una política nacional de ciberseguridad recientemente publicada, una ley FinTech, ¿cierto?, que es para el sistema de finanzas abierta enfocada en temas de ciberseguridad con la norma recientemente ahí en discusión y publicada. Por lo tanto, vemos, digamos, que el tema quizás, ¿cierto?, de los CECIR sectoriales probablemente surja, ¿cierto?, de esto. Y si no surge, de todos modos hay distintas iniciativas que ya están avanzando en la parte del sector eléctrico, en la banca, por supuesto, muy adelantada, en salud y por supuesto que sí en inteligencia artificial, para poder también abordar las vulnerabilidades propias que suma ahora el tener un sistema que tenga componentes IA. ¿Ya? Y que eso incluso OWASP lo está abordando bastante bien y es una de las cosas que nosotros estamos utilizando para poder también trabajar en esas áreas, ¿cierto? Que no es solamente la IA para poder mejorar la ciberseguridad, sino que como desde la ciberseguridad debemos crear nuevas herramientas para poder protegernos de ciertas vulnerabilidades nuevas que nos suma el hecho de tener sistemas que tienen componentes IA y que en cierta forma la Política Nacional de IA, recientemente también actualizada, aborda aspectos que son relevantes de considerar. En ese sentido, ¿cierto? Evaluamos y miramos un poco, esta es la fuente del senador Piu, que ha sido bastante visionario en ese sentido. Vemos que tenemos un marco jurídico que ha estado, digamos, fortaleciéndose cada vez más. Y vemos también un poco la luz de esta Agencia Nacional de Ciberseguridad, quizás en el futuro, quizás otro tipo de agencias que necesitemos, como la Agencia Nacional de Protección de Datos. Hay un camino largo todavía por recorrer, pero creemos que es un camino que vamos, digamos, con pie firme, ¿no? En ese sentido, ¿cierto? Que es lo que estamos como país también viendo desde todos los puntos de vista, porque la ciberseguridad no es propia de un área, no es propia del gobierno, es propia de todos los sectores, de los ciudadanos, de la academia, del ámbito público y privado. ¿Y qué es lo que estamos esperando, cierto? Bueno, una nueva evaluación acorde a este mismo modelo para ver si nuestras capacidades han ido aumentando. Y en particular, como mencionaba, ¿cierto? En el factor de 3.4, que es uno de los factores para mí por lo menos relevante y que están 100% alineados lo que es el pilar 5 de la Política Nacional de Ciberseguridad, la actualizada, que habla acerca del fomento en la investigación para poder realizar innovación de base científica, poder mover la aguja con respecto a la exportación en TICs, pero ojalá en el ámbito de ciberseguridad, donde nosotros estemos generando también a partir de las investigaciones nuevas soluciones. Y en ese sentido, ¿cierto? Bueno, la política lo considera como uno de los aspectos, ¿cierto? Uno de los pilares básicos, el fomento a la industria de investigación científica, y por eso justamente estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho el Ministerio de Ciencia y otros ministerios, digamos, afines con respecto a aquello para poder ayudarnos, ¿cierto?, a mover un poco la aguja en la evaluación que se hizo en esta mesa, ¿cierto?, del Senado, donde veíamos que estábamos con suerte, digamos, en el nivel establecido, donde existían actividades de I+D, donde hay colaboración regional e internacional, pero todavía es débil y por lo tanto necesitamos sí o sí generar comunidades de investigación y desarrollo alrededor de ciertas áreas que sean prioritarias para poder pasar, por ejemplo, al ámbito estratégico y generar alianzas con consorcios internacionales en ese sentido. Y ahí es justamente donde se cruza este tema del informe, porque la pregunta es, bueno, ¿y tenemos a gente que esté trabajando? Y tal como mencionaba ahí Carla, y se puede ver ese informe, que nosotros lo podemos ahí, yo dejé el enlace también para que lo pudieran descargar. Vemos que justamente en Chile, los últimos 10 años, estamos realizando investigación en distintas, digamos, áreas prioritarias, áreas importantes, que dan luz
y parte, digamos, de estos focos que salieron son, digamos, la criptografía cuántica y los puntos que ya mencionó también Carla, y que nos dan una hoja de ruta también a la gente que estamos en investigación y que queremos ayudar a que el Pilar 5, ¿cierto?, se materialice lo más pronto posible para generar una industria de base científico-tecnológica en ciberseguridad. En ese sentido, como academia, ¿cierto? También hemos ido tratando de avanzar y trabajar. Tenemos varias actividades también que estamos trabajando desde ese punto de vista. Tenemos varias relaciones también con el gobierno de Estados Unidos, con fondos que nos están entregando, con alianzas que nos están ayudando a generar. Y en ese sentido hay varios, digamos, talleres que nos están permitiendo, por ejemplo, llegar por ejemplo, a cómo hacer investigación segura en la academia o en una empresa, una organización, que ahí también necesitamos buenas prácticas como investigadores, saber de ciberseguridad, y vamos a tener ciertas actividades, por ejemplo, en el mes de la ciberseguridad, organizadas justamente por una universidad de Estados Unidos. También tenemos una actividad con las mujeres en IA, que estamos también hablando del Trusted AI, y que obviamente para que sea trusted y para que cumpla con los principios de la IA responsable, sí o sí está la ciberseguridad, por lo tanto también es un área importante, y ahí también tenemos, bueno, los fondos gracias a fondos que postulamos del gobierno de Estados Unidos para poder realizarlo. Y además otras actividades que también estamos tratando de, en base a lo que ha visibilizado también el gobierno de hacia dónde hay que ir, tratar de también tener esta hora de la ciberseguridad extra, así como la hora del código que también se realiza, y hacerlo con nuestros alumnos para los distintos colegios. Entonces, bueno, estamos trabajando en distintas iniciativas, de manera particular, quizá aquí ya hablo de mí, desde un grupo de investigación que nosotros también tenemos, trabajamos en distintas líneas de estos programas para poder ayudar también al avance desde donde se pueda, básicamente, para poder seguir aumentando las capacidades que tenemos en investigación para poder generar innovación de base científico-tecnológica y que permita posicionar a Chile como un referente internacional. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Romina. Se mutió. Perdón. Great. Muchas gracias, Romina, por tu presentación tan interesante y que nos ha ido mostrando cómo ha sido el desarrollo de este tema de la ciberseguridad desde el mundo de la academia en colaboración con el gobierno y el Senado. Veo que el Senado es especialmente activo en esto. Me imagino que tiene mucho que ver con el Senado Plus, que es famoso en estos temas. Nosotros lo hemos tenido en algunos webinars anteriormente también. Y bueno, destacar su participación en esto, que realmente ha colaborado mucho en ANSAC para tener estándares más o menos a nivel internacional. Eh, para partir contigo, Romina, para quedarnos con algunas de tus últimas láminas, y ahí vamos a ir encantando con Carla y con Lim. En este camino al desarrollo de la ciberseguridad acá en Chile, han tenido, y mostrabas ahí en tus últimas láminas, referencia o modelos o esquemas de trabajo de otros países, pero más que nada veo que están muy ligados a todo lo que ha hecho Latinoamérica y Estados Unidos, pero sin embargo con algunos países del Asia-Pacífico, ¿tienen algún tipo de experiencia? ¿Qué países estimas que lleva la delantera en esta materia y deberíamos mirar con atención nosotros del Asia-Pacífico? Sí, la verdad es que ahí me costaría responder esa pregunta porque tal como tú mencionas mucho, efectivamente nosotros tenemos como referentes Estados Unidos, digamos Inglaterra, y entonces ahí me costaría responder esa pregunta. Está bien, a lo mejor esta es una oportunidad para mirar y tener en el mapa de las oportunidades que ofrece el Asia, en particular países como Singapur. Y ahí, Lim, I'm going to switch to you. What kind of cooperation or what kind of ¿Qué tipo de networks do you have cooperación that o qué could be tipo de interesting for redes Chile tienes to que get puede more ser information interesante para Chile para to obtener start más building información y networks? para Because empezar as a Romina crear was redes? mentioning, Porque como dijo we're Romina, looking more at nosotros Europe or to estamos the United States viendo and más not as a much Europa y Estados to Unidos y no Asia. tanto And I guess that a Singapore is one Asia of y the Singapur, por countries that could supuesto, be que very es uno de interesting los países que to puede ser touch muy base on interesante these issues para as far as tocar we base en know, estos temas.
en lo que sabemos. Ahora, no sé qué puedes contarnos de eso, que podría ser interesante para Romina y Carla, y voy a también pedirle a Carla que responda I después. feel that we can Bueno, all learn siento from que each todos other. podemos aprender las The unas de las question otras. is La there pregunta a es, Asian approach ¿hay towards un enfoque ASEAN cybersecurity? de lo que es I think the ciberseguridad? answer is not Creo que la really, respuesta es que no, because no number realmente. one, Porque many número uno, governments are muchos trying to move gobiernos están towards tratando international de standards. moverse That's a un number one. estándar internacional, eso However, es número uno. if you look Sin embargo, at the si es que AI ven regulations, las you will regulaciones de see inteligencia a very artificial, stark van a difference ver una between gran what is diferencia happening in the entre lo que está Western pasando countries en los and países Asia, occidentales because y Asia, in debido the EU, what a has come que en la out Unión is the Europea lo que ha AI surgido Act, es la right? ley de IA. But and in America, Y en have come Estados up with Unidos you have come up with the se creó executive order. So a la lot of orden these ejecutiva. are Así que regulations. muchas de estas son However, in regulaciones, sin Asia, embargo, if you look at en the Asia, language we are si es que using, ven el idioma que se usa guidelines, para las guías, framework, para los marcos, strategy, para las master estrategias, plan, para los planes it's not a maestros, regulation. no So es I think that there are una different ways that we revisión can o put the solutions together. una And I forma feel there is no unida. Creo Asian way que no hay for una forma cybersecurity ASEAN de regulations. ciberseguridad I think that is en more regulaciones. older Creo and que more mature, eso but es un for área más things antigua, like más new madura, pero por technologies like ejemplo, para AI, nuevas maybe tecnologías there como is a IA, difference. quizás That's my sí hay una observation. diferencia. Esa es la observación que tengo. Muchas gracias, Lim. Y de hecho, uno de los miembros del Consejo de Negocios APEC, específicamente de Canadá, en una mesa redonda que tuvimos el otro día sobre IA, ella realmente destacó que la región de Asia-Pacífica, especialmente estaría el Pacífico que nos involucra a nosotros, Canadá, Estados Unidos, Chile, Perú, etcétera, que deberíamos hablar más de los estándares, marcos, que no podemos pensar en regulaciones aún, porque se hizo la UE, pero no es algo necesariamente que se pueda aplicar a lo que viene, que es nuevo, así que vamos a tomar su punto y ver que esto sea considerado dentro de las It is discusiones hard APEC. to come up Es and difícil agree on something which acordar is quite sobre personal. algo I'll que give es you muy an personal. example Les voy a from dar un previous ejemplo times. When de we were anteriores starting with tiempos. data Cuando protection comenzamos requirements, con las what leyes de Romina, protección de what datos, yourself, lo Loreto, que what Romina, lo que Carla usted, feels is lo que Lureto, lo personal que siente information Carla, que es y different que cuenta como because información we personal were puede trying ser to do distinto, privacy laws porque because maybe what's teníamos private to you is leyes de not private to privacidad, me. pero lo que es So in privado para many ti quizás no lo es instances, para we had mí. to take a step Así que hay back and say, muchas okay, maybe it's instancias not donde tuvimos que privacy tomar un law, paso let's keep it a atrás y decir, protection law. no But es now with privacidad, things más bien like es protección AI de and datos. Pero cybersecurity, ahora there are viene ethics. IA y Different éticas. people have different ethics. Hay We distintas can't personas con come up with an distintas international standard until we agree on rendiciones de that. éticas. But No if we agree podemos on llegar a that, un then estándar the whole internacional world is hasta on a acordarlo, happier place. pero I una think vez that's que lo very acordemos, el difficult. mundo sería That's where mejor we y eso cannot es on. difícil, sí. Carla, Muchas ¿tú gracias, tienes algún Lim. comentario con respecto a eso? Y aquí, efectivamente, justamente en las preguntas está Matías Rojo. Era una pregunta para Lim, pero también la puede contestar o comentar Carla. Dice, si desde el Asia-Pacífico existe un estándar mínimo entre las economías que deberían cumplir. Yo creo que estamos en etapa, Lim, más de discusión y de compartir experiencias y crear frameworks para no así estándares ya aplicados comunes al Asia-Pacífico. Creo que es lo que hablábamos recién, así que estaría respondida la pregunta de Matías. Pero Carla, no sé qué nos puedes compartir tú con respecto a esto. ¿Se escucha? Algo pasó. Sí, perdona, sí, ahora se cortó la grabación, pero la volvimos a poner, porque este video después lo subimos a nuestra página web para los que están escuchando. Va a quedar cortado en un segundo, pero lo vamos a editar. Tienes la palabra, Carla, Perfecto. nomás. Eh,
O sea, con respecto al último, yo creo que el IMSS señaló perfectamente que también es lo que creo, que es difícil en estos temas que son tan nuevos y también hay cosas culturales, éticas, que pueden generar diferencia entre los países. Entonces, llegar a un estándar, no estoy diciendo que no se puede lograr, de hecho, todo lo contrario, yo creo que sí lo podemos lograr, pero es algo de largo aliento. Entonces, los países estamos avanzando como ponernos de acuerdo dentro de nuestros propios países en estándares y yo creo que, claro, falta para que logremos tener estándares unificados, pero creo también que hay una oportunidad para trabajar con los países que no estamos viendo, porque con Romina mencionamos como modelos que son los que están ocupando en el Senado, los que están ocupando en la academia, los mismos modelos estamos ocupando en el ministerio. Entonces yo creo que hay una oportunidad para empezar a ver y establecer formas de trabajo con otros países. Y Carla, una pregunta con respecto a lo que lo mencionó también Romina, muy importante, era la dimensión 3, todo lo que es desarrollo de conocimientos, capacidades, pero también la cultura de ciberseguridad, ¿no? Está relacionado a los dos. Esta cultura de ciberseguridad en Chile, ¿qué valor le ven ustedes a las alianzas público-privadas? Porque me llamó también la atención que en el caso de Chile se trabaja entre el Senado, la academia, el gobierno, pero no así se menciona tanto no sé si hay mesas, bueno, ahí había un estudio presentado por la Universidad Católica con la CPC, no sé si entendí mal, pero ¿qué trabajos están haciendo? Porque efectivamente el sector privado tiene muchos recursos también para poder invertir en esto, no sé si hay algún tipo de proyecto o alguna línea de trabajo en ese sentido. Para ti también va a ser la pregunta, Romina, pero primero, Carla, por favor, desde el gobierno, ¿cómo lo ven? Sí, se están haciendo hartos trabajos desde diferentes sectores. Como les comentaba, son varios los ministerios involucrados con respecto al tema de ciberseguridad, pero aquí los que llevan como un poco la bandera y los que van más allá y nosotros nos estamos sumando del Ministerio del Interior por medio de la Nacional de Ciberseguridad, donde se están haciendo las políticas. Y sí, se está haciendo un trabajo con el sector privado. Yo creo que Romina nos puede contar un poco más sobre eso, pero también desde el ministerio a nosotros nos toca justamente articular el conocimiento y la generación del conocimiento con las necesidades también del país y esas necesidades también nos las va a ir indicando el sector privado. Entonces, Ujú. tenemos el desafío de establecer cómo vamos a trabajar con el sector privado. De hecho, como les comentaba, nosotros ahora estamos en un proceso de evaluación de cuál va a ser nuestra institucionalidad con respecto a la ciberseguridad. Y esta institucionalidad siempre está pensado en vincular el sector público, el privado y la academia. Entonces, estamos en este desafío de cómo vamos a darle un marco a esto y vincular la investigación con la aplicación de la ciberseguridad. Súper, muchas gracias. Romina, ¿nos puedes contar un Sí. poco de tu punto de vista? Solo complementar, bueno, un poco lo que alcanzamos a mostrar también de la hoja de ruta de Microsoft, también con el Centro de Innovación de la Universidad Católica, con la Pontificia, que ahí, bueno, fueron, si uno ve el informe, se va a dar cuenta de que participa una gran cantidad de actores públicos y privados de distintos sectores. Y en ese sentido, ¿cierto? Se armó una serie de actividades que debían realizarse y que se están realizando dentro de los esfuerzos de los distintos actores para poder hacer mayor concientización, hacer mayor certificaciones, ojalá de manera gratuita, para también hacer reconversión, mucho también enfocado en mujeres que quieran hacer reconversión al área de ciberseguridad, pensando en que tenemos más de 28.000 puestos que llenar al 2035. Otra iniciativa que yo creo que es bastante interesante es la de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, que como sabemos tiene una gran cantidad de socios que son empresas también. Y que ahí, por ejemplo, la última mesa que me gustaría mencionar, porque hay varias otras también, por supuesto, es la mesa de educación. Y en esa mesa de educación, por ejemplo, ahí se hizo un trabajo bastante refinado, también se utilizaron modelos sí, de Inglaterra para poder definir cuáles eran aquellos conocimientos, habilidades, ¿cierto? Capacidades que tenían que tener los distintos perfiles de ciberseguridad que teníamos que generar, bueno, de aquí al 2035 también con este desafío.
Y lo que se hizo ahí fue un instrumento y que se pasó a las distintas instituciones, academias, para poder saber y hacer un primer análisis de saber dónde estamos. O sea, qué tantos profesionales de los que necesitamos, de los distintos perfiles, porque obviamente no es un único perfil, estamos en este momento generando y cuál es la brecha y cómo llegar hacia allá. Y ese es un trabajo que está liderando, por supuesto, la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Súper. Y ¿No? Romina, sí, no, dale, Cale, perdona, dale, dale. Sí, que olvidé mencionar lo que es tremendamente importante. Dentro del ministerio, nosotros contamos con nuestra agencia, que es la NIP, que ahí están los concursos, se otorgan becas, Ujú. y las becas a partir de este año, del 2024, se incluyó como un eje prioritario la ciberseguridad. Y eso es súper importante porque no vamos a ver resultados de los profesionales que estamos formando mañana, sino que lo vamos a ver en un largo plazo. Y como decía Romina, son 28.000 profesionales los que necesitamos para cubrir las necesidades de ciberseguridad. Entonces, desde el ministerio tomamos como área prioritaria para otorgar becas la ciberseguridad. Son 3 las líneas prioritarias que tiene el ministerio. Una es inteligencia artificial, una es cambio climático, la tercera es seguridad, pero a seguridad a partir de este año, que eso ya está funcionando, se incluyó la ciberseguridad como un eje prioritario. Entonces, todas las personas que postulen a las becas y estén en el marco de la ciberseguridad van a ser priorizadas. Ah, qué bien, muy interesante de saber eso. Em, Hay una pregunta de Matías Rojo que dice que los temas en ciberseguridad son amplios y se piensa un poco, perdón, la pregunta es si es que ustedes piensan en un foco más amplio que los 4 pilares de trabajo que se están trabajando actualmente en el ministerio. Eso no tiene que ver con lo que acabas de decir, Carla, que es otro tipo de priorización para los que están postulando a estas becas, pero en términos de los trabajos que están haciendo ustedes. No sé si tienes algún comentario sobre eso. Sí, o sea, estas áreas son las de investigación, como las que se priorizan y las que se identificaron con ayuda de Romina, que estuvo a cargo de este informe para el ministerio. Pero claro, estas son todo lo que tiene que ver con investigación, pero sí tenemos que pensar en otras acciones, como son las becas, la creación de institucionalidad, cómo nos vamos a hacer cargo, que está en el foco, pero de la educación, qué programas vamos a tener para la ciberseguridad con la ciudadanía. El ministerio cuenta con programas de divulgación como el programa Explora, y ahí también estamos ingresando ítems sobre ciberseguridad y educación. Entonces sí, hay muchas más áreas en las que estamos trabajando, además de estas que se identifican para la investigación. Sí. Vale, muchas gracias. Y Romina, sobre lo que mencionaste, sobre la conveniencia de tener más CECIR sectoriales, ¿qué prospectos reales ves de eso, que eso ocurre en el corto o mediano plazo? Y esta es una pregunta también para Carla. Ujú. Sí, bueno, yo creo que es real, sobre todo en el sector eléctrico. Creo que esa es la alternativa más cercana. Ese yo creo que va a ser uno de los primeros que se va a generar, tal como se generó justamente esta unidad especial de sector eléctrico, dado que el CECIR de gobierno en su momento, obviamente, no sé si decir que se vieran superados, pero obviamente es un área específica, todo lo que tiene que ver con seguridad OT. Em, Ese yo lo veo muy cercano. El otro es el CECIRT, sobre todo por los esfuerzos que ha hecho también el MinSal, ¿cierto? Ministerio de Salud. De hecho, ayer hubo una jornada bastante amplia con respecto a la ciberseguridad en el Ministerio de Salud. No sé si pueda decir muchos detalles con respecto a lo que se mencionaban ahí, pero por lo menos en su hoja de ruta y su planificación sí se consideran varias actividades que son muy afines a lo que es un CECIR sectorial paralela de salud. Y en esas dos áreas al menos yo las veo que van a estar prontas deberían generarse prontamente. Muchas gracias, Romina. Y a cambiar a Lim. Y Lim, as to Romina's point on the En importance of referencia al punto upgrading de the Oxford Romina con la model to importancia de cybersecurity mejorar el standards and modelo Oxford cybersecurity,
What do you make of this? ¿Qué What piensa do de you think of esto? this? ¿Qué crees de esto? I think that we have to ask Creo que ourselves tenemos que preguntarnos if the model is broken. si es que el modelo I'm happy to está update comprobado. models, but there are Es different bueno people actualizar who have modelos, pero hay different distintas challenges personas to que the tienen model, distintos and I will desafíos ask con if el you want to modelo update it. y Do you me want to pregunto si lo quieren perhaps do a actualizar, pero parallel quieren version, or quizás do you want crear to una still versión use the old paralela version, o or quieres utilizar la versión antigua. I'll explain why. Ahora, voy a When explicar you por qué. have data, Cuando tienen all datos, of the academics will know todos los longitudinal académicos van a data saber los for a long datos time. You longitudinales have to son compare por the largo same plazo. measurement. Hay que If you comparar lo change the mismo a metric, largo plazo. you Si cannot cambia la métrica, compare ya no anymore. pueden comparar. So I Así understand que maybe it's not a good way entiendo que to quizás approach, no es la but mejor if there's forma a de need, enfocarlo, there is a need to pero si change it, es update it, que hay then una I respect necesidad de totally. actualizarlo, Do entonces you diría, know ok, what they want to change and ¿saben what they lo want to que quieren update for cambiar this y lo model? que quieren actualizar para este modelo? Okay, I don't know. Romina, si tienes algún comentario, porque tú has trabajado mucho con el modelo, ¿no? Que se ha aplicado y se evaluó acá en Chile. No sé si tienes algún comentario con respecto a lo que menciona Lim en una intención de hacerle un upgrade o cambiarlo. Bueno, obviamente desde mi opinión personal, porque no está en mi potestad poder hacer ese cambio, Claro. porque de hecho está mencionado en los distintos documentos oficiales que han surgido. Pero desde mi mirada personal, creo que para poder hacer mejora continua, y dado que ya llevamos un tiempo y tenemos al menos 2 puntos de evaluación, creo que no sería buena alternativa cambiarnos a otro modelo, por lo menos no en el corto plazo, de manera de que podamos seguir trabajando en esa línea para poder ir mejorando nuestras capacidades, porque si cambiamos justamente de modelo, va a ser muy difícil medir dónde estamos y si hemos mejorado o alcanzado nuestras metas o no. Entonces, dado que está un poco amarrado a eso, es mucho más simple, yo lo veo, de poder llegar a corto plazo a algún fin positivo de mejora continua. The Muchísimas other thing I will add for the Oxford model is Lo otro que voy it's a agregar para el modelo one Oxford es que es un modelo de muchos modelos disponibles para comparar. Así que ciberseguridad es un tema muy candente, hay muchos modelos. Si no le gusta el modelo Oxford, está bien, no hay problema. Hay otros que se pueden utilizar. Yeah, we're sure of that there might be many others. Claro, claro, the estamos importance seguras of de que of sí hay the más issues that we're modelos, trying to dado tackle la on this importancia issue. del tema. We have here Tenemos aquí one of our followers and one uno de los the people that seguidores from one of the organizations that de we work una with de that las is from organizaciones con India, que trabajamos and he's de commenting la India, something that you y él have comenta talked algo about, que Mayan, mencionó, and he says that with the y rise él of dice fintech and que con la mobile-based alza de transactions, fintech the y domain transacciones móviles, sorry, you answer him. sorry. Yes, perdón, No, ya my lo fault. respondió, no, it's sí, mi okay. culpa. So, okay, well, you already No, pero can you ya respondí. recall what ¿Puedes he leer tu commented respuesta, and por what you favor? said? Because it was interesting what he Porque fue muy mentioned, interesante, that at least in India they're focusing especialmente que en on India another se están issue. enfocando Can you en otros elaborate a Yes. bit? temas. ¿Puedes Sorry. hablar de eso? Atul, Sí, claro. thank you for the question. Gracias. Primero, The muchas question gracias por la is, pregunta. La pregunta are es, there any other ¿hay laws alguna needed otra ley for que se requiere cybersecurity para other than ciberseguridad, financial transaction aparte laws? de Or is leyes one law de sufficient? transacciones financieras, For o hay me and solamente many necesidad de of the una ley? people and Para our mí y para clients that we work muchos with, de the mis answer is clientes con you que need more trabajamos, than one la law, respuesta es que se but requiere it más de becomes una ley, very tricky. pero se Usually, vuelve and you can muy see complejo. from my Normalmente se presentation, puede ver de you mi can have one presentación national que se puede tener cybersecurity law, una then ley you have nacional de smaller ciberseguridad laws y después are, leyes for example, menores, for the financial por sector. ejemplo, para el But then if you sector are using, for financiero. example, Pero telecommunications si to están deliver some trabajando of the con services, telecomunicaciones then you para have entregar telecommunications varios law on servicios, top of that. entonces debería haber una And ley then de after that, you telecomunicaciones have sobre eso. data privacy or data Después de protection eso, law behind están las that. leyes de And then protección de if you are datos, doing anything to do y with si están insurance, haciendo for example, algo you con may also seguros, have por an ejemplo, insurance regulator quizás beside the financial tengan regulator. So regulador I think that de there are seguros. more than one aspect Creo of que hay más de un cybersecurity aspecto de and data ciberseguridad protection that you y will protección de absolutely need datos to move into.
que hay que abordar. Una, por ejemplo, digamos que está esta estructura ya puesta con muchas leyes y muchas regulaciones y de pronto deciden utilizar inteligencia artificial y después hay un regulador más, se vuelve muy complejo. Así que no creo que una orden ejecutivo es la solución. Estoy de acuerdo con Atud que el problema es el cumplimiento. Y no creo que tenga solución para eso ahora, aparte de contratar muchos abogados porque el costo de cumplimiento va a ser alto. Yeah, absolutely. Sí, And absolutamente. Mayan, how's been the experience in ¿Y Singapore and other cómo ha sido la Asia-Pacific experiencia en countries with Singapur y information otros security países de Asia incident Pacífica en response cuanto a teams los in specific equipos de respuesta a industries? incidentes Are they en agile enough rubros for the específicos? ¿Son challenges suficientemente that ágiles are para happening today? los desafíos de hoy? I don't know if it's agile Bueno, no enough, sé si son but suficientemente I'm ágiles, aware that they are pero running many estoy al drills. tanto I de que give you an están example. In ejecutando Singapore, muchos every 2 or 3 years, there will pruebas be a o major drills. cybersecurity Cada drill 2, 3 for años va a the haber una financial sector. gran, So there will be red digamos, team and blue ejecución team. de drill And con the dos red equipos, team equipo is the azul, government. equipo They will rojo, y el hire a equipo rojo penetration es el company gobierno. and they Van will a say, look contratar out, una something empresa will de happen. penetración y dicen, tengan So cuidado, algo va a it's pasar. a time of anxiety for many Es un people. tipo de ansiedad That's one para thing which I muchos. know. Eso es I algo also que know that sé in Asia, in y ASEAN, en there is Asia, en an ASEAN, acid drill that they share hay information una most of the prueba time donde for all of comparten this. So they información. have examples of Así que capacity hay building for ejemplos de different creación de countries. capacidad para distintos Whether or países, not this is enough, I think it's ya safe suficiente o to no. say that Creo que es we have a lot seguro of training decir que tenemos and mucha we will only know if it is capacitación enough y when solamente vamos a saber si es the suficiente situation cuando explodes. la I give situación you an explote. example of Le voy a last dar un week ejemplo for de la CloudStrike. semana pasada We did para not have CloudStrike. any of the banks No in teníamos Singapore ni uno de los go bancos de offline. Singapur And que I think cayeran, that the ninguno. financial regulator was saying Y this is creo a que el great regulador resiliency. financiero dice The que question, es una therefore, buena is demostración de this a resiliencia. result of La good pregunta entonces cybersecurity es training, debido a buenas or is it that capacitaciones we de have the ciberseguridad systems o es que already tengamos built los sistemas resiliently? ya If you have construidos team, resilientemente. they are Si trying tienen to un solve equipo, and ellos recover. están But tratando if de you resolver build y recuperar, properly, then pero your si construyen posture is correctamente, different. entonces la Your postura es posture is distinta, la stable and postura es resilient. estable y So resiliente. we have to think of it in a few ways. Así que Yeah. podemos pensar en esto de And varias have the formas. best of it Claro, in every way, no? y To que build sea stronger systems lo and also mejor to be de todos los mundos, prepared to tener respond as sistemas well. más fuertes, Um, listos para responder también. Ya, Carla, hay una pregunta de Enzo Rivera que dice, ¿cómo se llega al cálculo del déficit de profesionales de ciberseguridad dice, 28.000? yo creo que quiso poner otro número, pero, 28.000, ese es el cálculo, perdón, ya, perdona. En este cálculo está proyectada la demanda de estos empleos para cuando se implemente la ley marco con su reglamento, planes, etcétera. Sí, de hecho, Romina lo mencionaba como es al 2030. Ahí Romina, 35. Sí, y esta cifra la sacó en un estudio el CECIRT, que hizo cuántos profesionales, no solamente de nivel universitario, sino que también técnico, se van a necesitar para cubrir las necesidades de ciberseguridad, porque la nueva ley mandata a las instituciones públicas y privadas a cumplir con estándares de ciberseguridad. Y hoy día no tenemos para la capacidad de profesionales para responder. Entonces está al 2035, como me indicaba Romina, se hizo este cálculo de cuántos profesionales iban a necesitar, tanto del nivel universitario y técnico, que eso igual es súper importante recalcar, que no solamente necesitamos, que también los necesitamos, a doctores, postdoctorados en materias de ciberseguridad en las mismas líneas que les mencionaba. De hecho, en este país tenemos
muchos investigadores que realizan ciberseguridad. Criptografía se investiga muchísimo, tenemos referentes también a nivel regional en tema de criptografía y así otros temas más específicos, pero claro, la brecha es pensando en cómo vamos a aplicar las políticas. Entonces, claro, nos falta bastante. Muchísimas gracias. Ahí le llamo la atención para la respuesta que le hizo Lynn Meyan a Tool, que es interesante, pues tiene información también, hace referencia a un informe que hicieron ellos con respecto a lo que estábamos hablando. Hay mucha información en el chat, para los que no se han dado cuenta, han puesto varios links e informes ahí para que los puedan acceder después con más calma para poder profundizar en algunos de los temas que hemos visto. Y em, aquí, Romina, y también para Carla, en relación al desarrollo aceleradísimo de la inteligencia artificial que estamos viendo a diario, ¿qué desafíos particulares plantea para nuestro esfuerzo de ciberseguridad y cómo están impulsando están impulsando este frente desde el Estado y desde la academia? Porque esto va a una velocidad rapidísimo y bueno, lo que hemos estado hablando ahora, pero ¿qué cosas en particular se están haciendo ahora para hacerle frente a este tema? Sí, no sé si quieres que inicie yo, Carla. Ya. Sí, ahí, bueno, comentar que uno de los aspectos que son relevantes, preocupantes o que, de los cuales nos tenemos que hacer cargo básicamente es ver cuáles son las vulnerabilidades que tienen los sistemas que tienen componentes IA. En ese sentido, si uno mira un poco la industria, ve, por ejemplo, esta organización que se llama OWASP y también ve a Mitre, ¿cierto? Que son altamente conocidas por la industria. Mitre, por ejemplo, ellos lo que usualmente colocan o disponen es una matriz que básicamente muestra cuáles son las tácticas y técnicas que utilizan, digamos, los atacantes para poder explotar vulnerabilidades de los distintos sistemas. Ellos recientemente, no tan reciente en realidad, quizás un par de años puede ser, publicaron ya la matriz Atlas, que esa matriz incluye digamos, las mismas 14 tácticas, pensando en que es todo ataque interesante, entre comillas, o que produce mucho daño, es un ataque que vive en el tiempo en una organización unos cuantos meses y que pasa por distintas etapas. Y por lo menos Mitre las visualiza en 14 grandes etapas o tácticas que se llaman. Y ahí justamente también, ¿cierto? Y eso es como un llamado, ¿cierto? Las distintas instituciones, que de hecho ayer también lo hablábamos en la jornada de ciberseguridad del Ministerio de Salud, de que cuando estamos incorporando sistemas que tienen IA, sobre todo en el área de salud, que ya tenemos varios casos de éxito, uno en particular, un caso de éxito que se está hecho en Chile, ¿cierto? Que se está utilizando IA para poder ayudar al tema de la ceguera, ¿cierto? O estos exámenes para ver o medir la ceguera en imágenes de ojo, por decirlo de manera simple. Y en cualquier tipo de solución, ¿cierto? Que sobre todo cuando vemos estos proyectos, todos estos fondos que se postulan, hay muchos fondos que incluyen IA, hay muchos fondos que, por ejemplo, están en el área de salud y que quizás es un aspecto extremadamente importante ver si es que las vulnerabilidades cuando se están diseñando esos sistemas y sobre todo cuando se están poniendo en operación, se están abordando o no de manera adecuada, sobre todo por el desconocimiento, o sea, uno las podría tratar casi como zero day en cierta forma, o sea, son vulnerabilidades que no todos logran entender a la primera, ¿no? Entonces hay ataques, por ejemplo, de tipo envenenamiento de datos, que esos pueden ocurrir en distintas etapas del desarrollo del software o en la mantención o en la operación, si es que tienes continuous learning en el caso de IA. Puedes tener también So envenenamiento that también means del that you mismo could have modelo. Y el training on modelo a básicamente es cambiar los parámetros, porque finalmente uno toma esos modelos que se diseñan y los despliega en una cierta parte y esos pueden ser modificados. Usualmente estos sistemas dependen de una cadena y hay ciertos pedacitos de código, ¿cierto?, que pasan los datos y ahí también pueden ser atacados y por lo tanto hay ataque a la entrada, la salida. Hay inferencia, por ejemplo, de con qué datos tú entrenaste los modelos y por lo tanto podrías violar toda la privacidad y la ley, digamos, por ejemplo, que tiene que ver con la privacidad de los datos de salud. Y por lo tanto es extremadamente relevante
abordar, digamos, ello. Y por lo tanto, en ese caso, ¿cierto? Recomendaría mirar Mitre, básicamente Atlas, y el otro OWASP, que aborda básicamente las vulnerabilidades top 10, no significa que solo hayan 10, lamentablemente, para lo que son los sistemas que incluyen Machine Learning y para aquellos sistemas que incluyen los modelos grandes de lenguaje. Muchísimas gracias, Romina. Carla, ¿tú tienes algo para comentar con respecto a eso? Creo que Romina lo comentó súper bien, pero tal vez agregar que la ley de inteligencia artificial también define prácticas, como cuáles son más riesgosas, y establece como eh, poder medir estas prácticas de alto riesgo, de bajo riesgo, y yo creo que eso puede darnos el marco para la ciberseguridad. Y esto ya es más personal, yo que vengo más del mundo de los datos, yo creo que es fundamental proteger los datos y tener un sistema muy robusto, porque esto nos va a ayudar a también generar buenos modelos que puedan ser utilizados con machine learning, con inteligencia artificial. Entonces creo que también tiene que ver cómo vamos diseñando los sistemas. Y también que algo súper importante, que desde un principio se tenga conciencia, que lo mencionaba Romina, sobre la ciberseguridad y la inteligencia artificial, porque a veces no es tan directo hacer como esas conexiones con respecto a los sistemas, a los datos o a las diferentes aristas que son aplicadas en la ciberseguridad. Y ahí hay también un montón de desafíos, los sistemas que son legados, cómo vamos a hacer conversar lo que ya tenemos con lo que se está creando. Es muy desafiante, creo, el tema de ciberseguridad e inteligencia artificial porque son bastante nuevos. Pero creo sí que algo muy novedoso que trae lo de la creación de la agencia es que van a poder establecer los sistemas críticos y no se va a tener que estar renovando la ley o haciendo nuevas leyes para poder establecer cuáles son los sistemas críticos que hay que proteger, sino que la agencia va a tener la potestad con las consultas que puede ser al mundo académico y el consejo también que lo acompaña, de establecer cuáles son estos sistemas que van a ir cambiando. Porque claro, hoy día podemos identificar qué es lo que pone en riesgo, pero esto puede cambiar muy rápidamente y es súper importante que estos sean procesos dinámicos y que tengan la facultad de poder hacerlo así. Sí, que sea ágil y efectivamente no tenga que depender de la promulgación de una nueva ley o un nuevo reglamento, sino que ya está incorporado. Y voy a hacer una última pregunta a Marianne, sorry, y que está relacionado con esta agencia, el que tú estás hablando de la creación de esta agencia nacional que para nosotros ha sido realmente muy relevante y sobre todo el trabajo que tiene asignado ahora para poder hacer la bajada del trabajo que tiene que hacer. Marianne, how would you assess the experience with the national agencies like the one just ¿Cómo created in evaluarías la Chile experiencia to con las take care of agencias nacionales como cybersecurity in la creada en other Chile, Asia-Pacific que countries? toma Are there other, ciberseguridad en how, comparación con otros países de Asia what is the Pacífico? experience so far for those ¿Cuál who es la have been experiencia working with hasta el national momento de aquellos agencies que so far? trabajan con agencias nacionales hasta el momento? Are you asking about Me está how preguntando the agency de functions or cómo how la it is set agencia up? funciona o cómo está No, how configurado. has been the experience with No, más bien, ¿cómo national es la agencies experiencia similar to the one con created in agencias Chile nacionales or working in similares a another la que es countries? creada en Chile en otros What países? could you advise to a ¿Qué national agency pues, to take care or digamos, look at or recomendar a la give agencia you nacional experience like que from other tome en cuenta, older que tome national de agencies that have been created otras similar to agencias en ours? mayor tiempo? Wow, I'm not part of Muy bien, the government, creo so que it no is soy, quite como no soy a parte big del gobierno, task to ask. sería I muy I see difícil a responder few eso. ways that Lo que veo a son national varias agency for formas en que una cybersecurity has been set agencia up. nacional de The first way ciberseguridad is usually es from the configurada, Ministry of Information, primero, and del then you have one Ministerio de department that does Información, cybersecurity. And then y suddenly it el grows Departamento and de it grows and it Ciberseguridad grows. And then it crece, becomes crece, so big that crece. they said, okay, we need to take it Después out. se vuelve tan And it has grande que hay que become its own sacarlo agency. y I se see tiene that que volver su propia agencia. happen in many of the APEC economies already. En And I muchas see economías that APEC esto most of the pasa. time that is La mayor parte del also tiempo accompanied by
Esto es acompañado por una adición de muchos trabajos, porque hay que tener mayores profesionales que entren al país y entonces se tiene que saber qué se va a regular. Encuentro que si debo aconsejar algo acerca de las agencias, sería asegurar que el regulador y la gente en la agencia estén siempre en contacto con la industria, porque hay tantas nuevas tecnologías que están surgiendo que si esta persona solamente aborda políticas de gobierno y no ve la tecnología, entonces hay un problema porque no saben qué están regulando. Para algunos países, algunas economías, esto puede ser algo de un desafío porque no están acostumbrados, por ejemplo, digamos, si Carla trabaja con mi regulador y ha trabajado 2 años y de pronto me dice, oye, tengo que actualizar el diploma de la capacitación de seguridad. Y yo le digo, no, tenemos un plan con el departamento. Bien, tenemos que asegurar de que se actualice. Es absolutamente esencial para los reguladores que sepan que están regulando. That's going to be a big challenge, actually. Sí, va a ser un gran desafío, de hecho. And the last question for you, Mayan, because Última we're almost pregunta para ti, ending Meyan, time, porque casi se is nos what's acabó the el PM tiempo. for Hay una corporations, pregunta for companies, private acerca sector? de corporaciones, sector In the privado, case of que dice, incorporating the issue en el of cybersecurity in a caso company, de this is a incorporar cross-cutting ciberseguridad issue included in the en risk una matrix empresa, and es un requires strategic riesgo policies transversal designed y together with the especialmente board la of matriz de directors. riesgo que Many requiere corporations in estrategias Latin de America, parte del this has not directorio. happened En muchas for different corporaciones en reasons. Latinoamérica One esto of no them pasa is the por lack of distintas regulations razones. or weak Una es la regulations. How is the falta de situation regulaciones o in regulaciones APEC débiles, economies? como las situaciones en la economía APEC. Estamos viendo distintos aspectos que surgen que pueden ayudar con las regulaciones. Uno es la política de ciberseguridad que se relaciona a su política de negocios. El gobierno no coloca una regulación para obligarles, más bien le pone guías para decir, si quieres proteger tu empresa y no perder dinero, quizás quisieras seguir esto, pero depende de ti, no es obligación. Las guías tienden a ser en torno a gestión de riesgo tecnológico. Nuevamente, les refiero al sector financiero, que vean las guías de gestión de riesgo. Hay un marco en Singapur, hay un marco en Malasia. ¿A qué se puede referir? Hay una lista de chequeo, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Y también tiene una lista de chequeo en torno a la gestión de riesgos de tecnología o si utilizan servicios cloud, es en torno a la externalización y gestión de riesgo. Así que la respuesta, Georgina, es la situación es más en torno a compromisos voluntarios, guías voluntarias, pero si no lo hacen, entonces quizás su negocio va a sufrir. Espero que sea de utilidad. Also too, otherwise, También esperamos eso. well, she's not in the business sector, but No está en el certainly sector de works close negocios, to it pero because ciertamente trabaja part of the cercano al CEPAL, sector de negocios, es parte de EPA CEPAL, here in Chile, from the system of the United Nations, but she's very del much linked sistema de to what's Naciones going on Unidas, y in the está private sector as well. So muy this is imbuida de very lo que useful. sucede en And el sector okay, we privado. Es have muy reached, útil. Muy well, I'm bien, going to switch to llegamos al Spanish. final. Voy a Hemos cambiar a español. completado el tiempo de nuestro webinar. Muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias, Lynn, Mean, Romina y Carla, por haber acompañado hoy día. Hemos recibido ahí varias felicitaciones por el tema. Es un tema candente, cambiante, desafiante también. Gracias por la cantidad de material y de informes que han compartido también para nuestra audiencia. Y esperamos tenerlas en una próxima oportunidad. Este es un tema que está constantemente innovando y cambiando y esperamos tener mejores resultados en las próximas ediciones también. Y gracias al trabajo de ustedes, no me cabe duda que así va a ser. Así que muchas gracias y gracias a la audiencia también por ser tan leal a nuestros webinars. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.
Buen día. Gracias a todos y todas. Gracias.